Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión nuestro grupo vamos a exponer sobre el experimento de la permanencia de una canica en un embudo. Los integrantes son Cruz Torres, Sebastián Salvador, Huevaga Cano, Estefano Lewis, Valencia Barra Fabián, Zapata Laura y Alvarado Rodrigo y quien le hablan, Vázquez Alvarado Vélez Iraj. Comenzamos con una pequeña introducción de este experimento que surge de la necesidad de comprender cómo diferentes factores físicos influyen en el movimiento de un objeto dentro de un sistema controlado. En este caso, cómo una canica que recorre un tubo PVC ingresa en un embudo sostenido sobre un anillo metálico. Este tipo de estudios permite aplicar los conceptos básicos del diseño de experimentos para observar cómo las variaciones de distintos parámetros modifican el resultado de un proceso. El interés principal de este trabajo radica en analizar tres principales factores. Uno que es el diámetro del anillo, otro que es la altura de la caída de la canica y otro es el ángulo de contacto donde el tiempo de la canica permanece dentro del embudo. A través de este análisis se busca entender cómo la combinación de estas variables pueden afectar en el comportamiento del sistema. Luego tenemos el objetivo principal, que es evaluar el efecto del diámetro del anillo, la altura de la caída y el ángulo de contacto sobre el tiempo de permanencia en una canica en un embudo, utilizando un diseño factorial completamente aleatorio con tres réplicas de tratamiento. Ahora le paso con mi compañero. Gracias. En el capítulo 2, el experimento se realizó en el Laboratorio de Ingeniería Industrial para analizar cómo tres factores influyen en el tiempo que una canica permanece dentro de un embudo. Se consideraron tres factores: el diámetro del anillo, que es de 9, 12, 14 centímetros; la altura de caída, que es de 7,8, 17,1 y 43,3 centímetros; y el ángulo de contacto, que es de 0, 45 y 90. Al combinar los niveles de cada factor, se obtuvieron 27 tratamientos con 3 repeticiones, dando un total de 81 ensayos. La variable medida fue el tiempo de permanencia de la canica, registrado en segundos, desde que entraba hasta que salía del embudo. Para la ejecución se utilizaron un embudo de plástico, anillos metálicos, un soporte vertical ajustable y una canica de vidrio, cinta métrica y un cronómetro digital con precisión de 0,01 segundo. El orden de los ensayos se aleatorizó en RStudio mediante el paquete de Aricolae, con el fin de evitar sesgo y efecto por el orden de ejecución. Durante el desarrollo se presentaron dificultades como mantener constante la velocidad al soltar la canica y las pequeñas variaciones en el cronometraje manual. Para reducir errores se asignó a una sola persona el uso del cronómetro. Se repitieron los ensayos con valores atípicos y se controlaron factores externos como vibraciones o corrientes de aire. Como resultado de estas medidas se consiguió asegurar la validez y confiabilidad de los datos obtenidos para el análisis estadístico posterior. Llegamos al capítulo 3, análisis y discusión de resultados, donde se presenta un pequeño fragmento de la tabla de datos experimentales aleatorizados, donde tenemos el factor A, diámetro del anillo; factor B, altura de caído; y factor C, ángulo de contacto, donde pueden ver aquí el correspondiente a cada nivel de cada factor. Pasamos al modelo aditivo lineal, donde Y y JKL corresponde al tiempo de permanencia en segundos de la canica en el embudo, medido para la combinación de niveles del diámetro del anillo I, altura de caída J y ángulo de contacto K, con tres repeticiones L igual a 1, 2 y 3 por cada tratamiento. Mu representa la media general del tiempo de permanencia, considerando todos los factores y niveles. Alfa I, beta J y lambda K hace referencia al efecto principal de cada nivel por cada factor. Acá se encuentra 9 centímetros, 2 centímetros, 14 centímetros, se encuentra 7,8 centímetros, 17,1 centímetros, 43,3 centímetros y 0 grados, 45 grados y 90 grados. Después alfa beta, alfa lambda y beta lambda y J y K, JK, hace referencia a la interacción doble entre el nivel I del diámetro del anillo y el nivel J de la altura de caída, y así por cada uno de sus correspondencias. Alfa, beta, lambda y JK hace referencia a la interacción triple entre los niveles I, JK de los tres factores, mientras que L y JKL es el error aleatorio experimental. Hicimos un análisis de varianza ANOVA, donde obtuvimos los siguientes resultados.
Planteamos dos hipótesis. H sub 0 no existe efecto de interacción entre los factores experimentales. H sub 1 existe efecto de interacción entre los factores experimentales. Como podemos observar, usamos un 5% de significancia y el p-valor fue menor en AB y AC, con 0,01886 y 0,0211 respectivamente. Por lo que se puede afirmar que con un riesgo de 5% de significancia existe efecto de interacción entre esos factores experimentales. Después seguimos con la gráfica de interacción de los efectos principales e interacciones dobles y triples entre los factores del diámetro del anillo, factor A, altura de caída, factor B y ángulo de contacto, factor C, sobre el tiempo de permanencia de la canica en el embudo. Posteriormente, llegamos a las comparaciones del tratamiento por pares, donde podemos observar la interacción AB, diámetro del anillo, altura de caída, donde no se puede afirmar con certeza la combinación más influyente, esto debido a que la combinación 14 centímetros, 43,3 centímetros y 14 centímetros, 7,8 centímetros, se agrupan dentro del nivel A y AB respectivamente. Esto indica que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambas combinaciones. Sin embargo, la combinación 14 centímetros, 43,3 centímetros es más influyente que el resto de combinaciones no mencionadas. Mientras pasa algo parecido o lo mismo en la interacción AC, ya que no puede afirmarse con certeza la combinación más influyente. Esto debido a que la combinación 14 centímetros 90 grados y 14 centímetros 0 grados se agrupan dentro del nivel A y AB, respectivamente. Esto indica que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambas combinaciones. Sin embargo, la combinación 14 centímetros 90 grados es más influyente que las otras combinaciones no mencionadas anteriormente. Pasamos a la evaluación de supuestos, donde vemos el supuesto de normalidad de los residuos. Hicimos la prueba de Anderson-Darling con un 5% de significancia y planteamos las siguientes hipótesis. ¿Los residuos siguen una distribución normal o los residuos no siguen una distribución normal? Vemos que el p-valor salió 6.774 por 10 a la menos 5, por lo que se rechaza H sub 0. Así que el supuesto de homogeneidad de varianzas lo hicimos con Leven, donde obtuvimos también con un 5% de significancia un p-valor del 0.6836. Esto significa que todas las varianzas son iguales. Continuando con el análisis de resultados, podemos destacar lo siguiente. Se aplicó un diseño factorial de 3 al cubo con 81 observaciones. Los factores analizados fueron los siguientes. A, el diámetro del anillo. A, B, la altura de caída. Y C, el ángulo de contacto. El ANOVA mostró efectos significativos en las siguientes interacciones. A por B y A por C. P siendo menor a 0.05. El diámetro del anillo fue el factor más influyente. Siguiendo los supuestos del modelo, tenemos que el de normalidad no se cumplió, mientras que el de homogeneidad de varianza sí. A pesar del incumplimiento de normalidad, el diseño es robusto y confiable. Continuando con la discusión de resultados, tenemos que las combinaciones de 14, 43 y 14 centímetros con 90 grados generaron los mayores tiempos de permanencia. Los resultados coinciden con estudios previos sobre el movimiento circular y la caída controlada. Tenemos también que la canica permanece más tiempo con mayor diámetro y ángulo, por mayor inestabilidad. Y bueno, que las pequeñas variaciones se deben al error humano y factores externos. Podemos concluir que el diseño es balanceado, ya que permitió obtener resultados consistentes y válidos. A continuación, comenzaré con las conclusiones y recomendaciones. En conclusión, el experimento generado permitió que comprobemos los factores de diámetro, caída y altura. Son los que más influyen en la permanencia de la canica dentro del embudo. Al aumentar la altura de la canica adquiere más velocidad y reduce el tiempo de permanencia, mientras que un anillo más grande mejora la estabilidad y cambia la trayectoria de movimiento. Además, aplicamos el diseño factorial. Eso nos ayudó no solo a los efectos individuales, sino también pudimos ver la importancia de controlar las variables y planificar ensayos de manera ordenada. Como recomendaciones, proponemos usar sensores electrónicos o cronómetros automáticos. Así el experimento se reduce al mínimo el error humano. También utilizaremos pruebas en ambientes cerrados, sin corrientes de aire, con una superficie más uniforme, para que el embudo evite las variaciones en trayectorias. En general, recomendamos seguir aplicando este tipo de experimentos porque nos permiten aprender de forma práctica, como el diseño experimental basado en datos reales.
Con esto concluimos la exposición. Muchas gracias por su atención.